Bueno, en el día de hoy analizaremos la empresa Nubank. Este análisis lo haremos con fines educativos, nos representan una recomendación de inversión, ya que invertir en los mercados financieros conlleva riesgos. Esto es para las personas que están aprendiendo a invertir o que tienen acciones de Nubank o quieren tener acciones de Nubank y quieren ver dónde es bueno comprar y dónde es bueno vender. Entonces, analizando Nubank, recordemos que Nubank es un banco digital que tiene presencia en Brasil, Colombia, en México y en Estados Unidos. Vemos que la empresa salió a bolsa en diciembre del 2021, tuvo un máximo en $12 aproximadamente, tuvo una caída a 3,5 más o menos. Este retroceso fue debido al retroceso fuerte que generó el Standard & Poor's cuando se generó el cambio de política económica y empezaron los incrementos de tasas de interés. Entonces vemos que el mercado cayó alrededor del 27% y Nubank, como es una empresa de crecimiento, tuvo una caída más fuerte alrededor del 72%. Entonces tenemos una zona de resistencia en 12 y una zona de soporte en 3,5 aproximadamente. En un gráfico mensual vemos una especie de tendencia alcista, vemos que rompió esta zona de resistencia y se apoyó, y en estos momentos se está generando un retroceso que va en línea con un pequeño retroceso del Standard & Poor's. Entonces, analizando en la semanal a Nubank, tenemos lo siguiente. En esta zona de 6,5 marcó una especie de soporte. Recordemos que cuando se rompe un soporte, ese soporte se vuelve una resistencia menor. Y luego generó una especie de acumulación entre la zona de 3,4 y 6, donde pudimos haber entrado. Entonces, tenemos una estructura bajista de esta zona y aquí tendríamos también una pequeña estructura bajista más pequeña, y aquí empezaríamos a tener también una estructura alcista. Entonces, ¿dónde pudimos haber entrado? Se pudo haber entrado acá, en esta zona de 7, pero era riesgoso por esta estructura bajista que teníamos. ¿Dónde pudo haber sido las mejores entradas? La mejor entrada pudo haber sido en esta zona con este envolvente alcista, esta zona de 4,5 más o menos, y después de haber roto esa pequeña estructura bajista. Luego también pudimos haber entrado después de haber superado esta zona de soporte que se volvió resistencia y se vino a apoyar. Vamos a ver entrado en esta zona de 7 también, después de esta envolvente alcista o de esta. Luego vemos que también rompió esta zona de resistencia y llegó a esta zona de resistencia histórica y marcó otro soporte que fue testeado 2 veces. Listo, ¿qué puede pasar en un futuro con Nubank? Lo ideal es que venga a esta zona de 12 y esperar un envolvente alcista, o en la zona de 10. ¿Qué tiene que pasar? ¿O qué está pasando? En el Standard & Poor's vemos un retroceso que podría venir hasta los 5.200 aproximadamente.
que buscamos acá también una estructura de envolvente alcista. ¿Cómo está el sector? El sector también se le ve un pequeño retroceso, doble techo y un retroceso que podría venir a 42. ¿Cómo está el Standard & Poor's? El Standard & Poor's está aproximadamente en un PER de 30. Esto está en el punto medio, ya que venimos de 20 y en el 2020 tuvimos un PER de aproximadamente de 36, que era alto. También vemos que estamos en ambición, en el indicador de miedo-ambición. Ideal sería que esté en extremo miedo o en miedo para buscar entradas en Nubank. Tenemos un análisis de Nubank. Los analistas dicen que puede costar $14,4, es su valor intrínseco. Estamos un poco más abajo, pero vemos que estamos en un retroceso. También vemos que tiene un beta de 1,15, lo que quiere decir que se mueve. Si el mercado se mueve 1%, Nubank se podría mover 1,15% en teoría. Vemos que la empresa tiene un muy buen margen operativo del 46% y un margen de la utilidad neta del 31% y una rentabilidad propia sobre los fondos del 23%. Muy interesante estos márgenes. También tenemos que la empresa ha incrementado sus activos año tras año, también sus pasivos y también su patrimonio. Y por otra parte también podemos hacer un pequeño análisis financiero. Vemos que la empresa tiene una capitalización de 62 billones, es alto. Tenemos un PER de 42, también es muy alto comparándolo con el Standard & Poor's que está en aproximadamente 30. Nubank está en 42, porque es una empresa de crecimiento. Este margen debería caer, este ratio, con un crecimiento de las ventas y de los beneficios. Vemos que la empresa genera un beneficio por acción de $0,32. Vemos que tenemos una capitalización de 62 billones, una deuda baja de 2 billones y efectivo equivalente de 9 billones. O sea, la empresa con el eje efectivo tiene como pagar la deuda. Vemos que la empresa desde el 2019, 20, 21 y 22 no generaba ganancias, pero en el 2023 empezó a generar ganancias. Vemos que la empresa depende del sector financiero y vemos que su mayor operación está en Brasil, en México y en Colombia. Y también vemos que esos crecimientos que cada año ha crecido hasta llegar a 7 billones en el 2023 y actualmente va en 9 billones en lo corrido al 2024. Vemos que primero generaba ganancias, pero ya en el 2023 empezó a generar ganancias. Por eso esta empresa ha subido. Las empresas suben si tiene crecimiento económico. La empresa no reparte dividendos porque es una empresa de crecimiento. Y también podemos hacer otro análisis en esta otra plataforma en el que nos dice que su valor intrínseco es de 10,42. Entonces uno nos dice que es de 14,4 y otro de 10,4. Ellos son analistas, ese es su trabajo. A veces dicen la verdad, otras veces no. Entonces no podemos fijarnos en lo que diga un analista. Tenemos que analizar lo que está haciendo la acción y debemos analizar su rentabilidad y su crecimiento año tras año. Vemos que tiene unas proyecciones de ingresos de 11 billones para 2024 y 15 billones para el 2025. Entonces, en conclusión, las personas que tengan Nubank es una empresa para largo plazo, siempre y cuando siga creciendo, siga llegando a más países,
Y para las personas que de pronto les interese, donde podría ser interesante en la zona de $10, de $8, de 6 o de $4. ¿Qué pasa? Esta zona es difícil que llegue, ¿cierto? Pero todo depende cómo se comporte el mercado de valores en Estados Unidos. Ya como están empezando a bajar las tasas de interés, entonces esto puede favorecer el sector financiero, pero también tiene sus riesgos. ¿Qué riesgos tiene? Que vuelvan a subir las tasas en esos momentos sería atractivo para los bancos porque van a pagar menos por los fondos de los ahorradores y van a prestar el dinero más caro. Entonces, se está generando un retroceso en esta acción normal en el mercado. Entonces, en conclusión, Nubank es buena inversión para largo plazo. En esos momentos no es bueno comprar ni vender. Los que ya hayan comprado de pronto más abajo ya pudieron haber vendido y pueden estar esperando zonas interesantes para entrar.